Justo hoy, 23 de junio, en un rato más, en el Senado mexicano va a ocurrir algo que nunca había ocurrido, nunca se había hecho. Por primera vez se va a llevar a cabo un parlamento juvenil LGBTQ+, donde jóvenes van a presentar propuestas sobre derechos de este sector de la población. Y para hablar de esto a fondo, saludamos aquí esta mañana a Enrique Martínez, el expresidente nacional de LGBT+ Rights México, y también a Alma-Itzel García. Ella forma parte o es presidenta de LGBT+ Rights Oaxaca. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, cuéntenos de qué va este parlamento, de quién fue la idea y qué se va a presentar en este trabajo. Sí, bueno, pues este es un parlamento juvenil LGBTIQ+, que tiene por objetivo presentar iniciativas reales de propuestas legislativas que modifiquen o creen leyes, ¿no? Y esto es con el objetivo de que sea únicamente para personas de la comunidad LGBTIQ+, pues porque hay parlamentos de discapacidad, de mujeres, pero nunca había habido LGBT y es muy importante, además, desde la perspectiva juvenil, que se presenten propuestas reales que vengan de nuestra comunidad. Claro. Claro. Alma, pues qué gusto que nos acompañen, que se desmañanen. Hoy van a tener un día bastante largo, emocionante. Ya lo decía Enrique, la importancia de crear un parlamento exclusivo de la comunidad LGBT. ¿Por qué? ¿Por qué no incluirlos en otros parlamentos? Bueno, y justamente radica en esta parte de decir, alzamos la voz por todas aquellas personas que han alzado históricamente y no se les ha visibilizado. Entonces, justamente estos trabajos, estas iniciativas visibilizan estos trabajos conjuntos que lleva la comunidad LGBTIQ+, pues en el país, ¿no? Entonces, es de suma importancia esta visibilidad que se nos está dando en este momento, porque, bueno, estamos haciendo historia al crear esta participación juvenil, ¿no? ¿Cuántos participantes habrá? 64. Ah, qué emoción. ¿De cuántos estados? 22 alrededor. 22 estados. ¿Y sobre qué temas van? ¿Sobre qué quieren legislar? Bueno, pues hay iniciativas muy importantes. La que más nos interesa es la reforma al artículo 1 constitucional, que es una demanda que lleva años, que es, bueno, de sustituir preferencia sexual por orientación sexual, también incluir la identidad y la expresión de género, y también reformas en materia de salud. Todos buscamos también la no discriminación, es algo que se vio en todas las comisiones de trabajo. También iniciativas para tipificar los transfeminicidios, que también son muy importantes. Claro. Y versa de crímenes de odio, temas de administración pública. Realmente son 16 materias que se van a ver representadas justamente en el día de hoy, en el Pleno del Senado. Y yo creo que abordamos todos los temas. Educación también es un tema muy importante del que se trata. Oigan, pues están muy jóvenes, la verdad, casi como yo. Jesús, ya no tanto. La verdad, sí. Nos decías que tienes 19, Enrique, y 20. Alma. Sí. Yo los escucho hablar y escuchan escucho a parlamentarios hasta mucho mejores que unos que sí están ahí, ¿verdad? Una disculpa, mis senadores. Pero, ¿cómo se prepararon? ¿Cómo fue este proceso para aprender las leyes, para ver cuál es la reforma que se necesita en materia de derechos? Alma, platícanos. Bueno, creo que es un trabajo conjunto. Yo soy comunicóloga, yo siempre he dicho abogada de closet, pero entonces es esta parte justamente de aprender, porque todos los días aprendes algo nuevo. Entonces, justamente, por ejemplo, hay chiques que vienen con estudios de derecho, entonces obviamente aprendes y te das cuenta, por ejemplo, que el artículo 3 habla de niñas, niños y adolescentes y habla sobre un montón de cosas que muchas veces nosotros desconocemos como personas y nos vemos distantes, ¿no? Pero es esta parte justamente de interesarte y creo que nosotros somos juventudes, entonces, nos caracterizamos por esta parte de querer saber más y querer hacer el cambio, porque vivimos en un país en el que necesitamos esta parte justamente querer transformar nuestro entorno, ¿no? Entonces nace esta inquietud y cada día se aprende algo nuevo y buscas información. Entonces
Creo que esa es como que la principal causa por la que nosotros estamos justamente impulsando esto y estamos queriendo aportar nuestro granito de arena. Muy bien. Pero entonces, comunicóloga, ¿tú? Yo estudio Derecho. Sí, sí, Derecho. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con este ejercicio parlamentario que van a hacer una vez que tengan ya la redacción de estas leyes, de estas propuestas, son vinculantes, pasan directo a la Cámara, alguna bancada la va a hacer suya? ¿Qué va a pasar? Sí, pues la bancada naranja ya hizo el compromiso, además son anfitriones junto con nosotros como colectivo y ya se hizo el compromiso de que las iniciativas, evidentemente, de estas 16, o sea, entraron 102, de ahí 64 seleccionadas y bajan 16 iniciativas, ¿no? Entonces ya hubo todo un proceso interno de votación, las iniciativas seleccionadas pues son las mejores, entonces se va a ver la viabilidad pues, política también de irlas presentando, ¿no? O sea, nosotros la idea es poder presentar las 16, evidentemente pues hay que ver los tiempos políticos también en el Senado, que pues, se ha visto muy conservador todavía. Claro, totalmente. Alma, a ver, estamos hablando desde un tema legislativo, están presentando las iniciativas, hablan de derechos que estén plasmados en la Constitución, en las leyes reglamentarias, pero en el día a día estamos por vivir el Pride, el sábado. ¿Qué se necesita desde los núcleos familiares, desde los trabajos, desde nuestros núcleos de amigos, cambiar para mejorar la vida de las personas en la comunidad? Me parece muy interesante justo la pregunta, porque vivimos en un país en el que México es avanzado en justamente políticas públicas que abonan a los derechos humanos, pero muchas veces no se ve palpable al momento de la vida cotidiana, del día con día, ¿no? Entonces, esto ocurre justo desde el núcleo, desde las familias, cómo lo abordan, desde que alguien tiene que salir del closet y decir, bueno, mira, es que yo soy esto, o me gusta esto. Entonces, creo que lo principal, lo que es nuestra lucha, es hasta que ser libre no sea un acto de valentía y no hay esta necesidad, ¿no? En las familias justo esto radica en la educación, como desde una educación inclusiva, pero inclusiva no heteronormativa. Hablamos de una educación inclusiva que justamente hable y abrace a la diversidad, porque bueno, vivimos en un país en el que se necesita, es parte del día con día. Entonces creo que esto justo radica en las familias y en cómo se aborda desde casa, desde que hablábamos Buzz Lightyear, o sea, una película que rompe un paradigma y que causa furor y que causa intriga, y entonces estamos incomodando, y al momento de incomodar se empieza a tocar el tema, y entonces ahí empieza el cambio y ahí empieza a hablarse y se empieza a visibilizar un sector de la población que por años, que por décadas se ha marginado y se ha invisibilizado de una manera horrible. Entonces creo que es parte de esto y todo radica en las familias y cómo se aborda desde casa. Totalmente la importancia del núcleo familiar, pero también el trabajo que están haciendo en sus respectivas entidades, de estas personas que vienen de 22 estados. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Dónde pueden estar con ustedes quizá para hacerles llegar propuestas, para sumarse al trabajo de calle, al trabajo de instituciones, de colectivos, de organizaciones? ¿Dónde los pueden encontrar? Pues estamos en todas las redes sociales como @LGBTRightsMX, pues tenemos Facebook, TikTok, YouTube, o sea, todas las redes. Sí. Justo está apareciendo ahí en pantalla para que los puedan seguir. Qué gusto. Oigan, Alma, Enrique, pues esperemos que después vengan, nos platiquen a qué llegaron. Esperemos que todas las iniciativas pasen y que no solo la bancada naranja, sino no debe de ser de un partido, debe de ser de una sociedad que acompañen estas iniciativas. Gracias por la desmañanada. Váyanse a desayunar y luego los veremos ahí en la tribuna del Senado de la República. Porque traen muy bien desarrollado todo este proyecto. Gracias. Claro. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a ustedes.